profesora, dirigente social, diplomática y constituyente panameña. Primera mujer en ser diputada de la Asamblea Nacional de Panamá por la provincia de Panamá y segunda vicepresidenta de la Asamblea Constituyente en 1946. Esa soy yo. Gumersinda Páez, primera mujer diputada de la Asamblea. Mi nombre es Maximiliano de la Vega y Galán. Soy periodista e historiador. Tengo la rara habilidad de conectarme con personajes y episodios del pasado. Dicen que la historia la escriben los poderosos. Yo busco la verdad. Bienvenida, diputada. La estaba esperando. ¿A mí? Por supuesto, la honorable Gumersinda Páez. Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerla aquí. Usted es una mujer como pocas. Usted ha sido ejemplo de superación y ha dejado un legado como educadora y escritora. Ha abierto camino como una de las 2 primeras mujeres diputadas de la República de Panamá y ha sido la primera mujer del continente en ser electa vicepresidenta de un cuerpo legislativo. Gracias, Maximiliano. Gracias por esas hermosas palabras. La verdad, he estado tanto tiempo fuera de la vida pública que me sorprende que todavía haya alguien que se acuerde de mí. Doña Gumersinda, la he invitado hoy para que nos comente pues, su experiencia como diputada de la República entre el año 1945 y 1948. Claro, el haber sido la primera mujer diputada en la historia del país junto a mi amiga Esther Neira de Calvo ha sido una de las mayores honores que he recibido en vida. Fue una experiencia extraordinaria. Aunque debo aclarar que no se trataba de una asamblea legislativa regular. Sí. Sino una asamblea constituyente. Teníamos como labor organizar un gobierno provisional y designar al nuevo jefe del Poder Ejecutivo. Además, claro, discutir y también aprobar un proceso constitucional. Realmente era como un borrador constitucional redactado por José Dolores Moscote y Ricardo J. Alfaro. Correcto. Sería la tercera constitución de la República, después de la de 1904 y la de 1941. Exactamente. Por cierto, hoy en día se habla mucho sobre el tema de una asamblea constituyente, un equipo de delegados elegidos con el fin de redactar una nueva constitución. Para usted debe haber sido muy emocionante, ¿no? Participar en una tarea tan importante en un momento tan crítico en la historia de nuestro país. Sí, fue muy emocionante, pero también fue una gran responsabilidad que teníamos los diputados. Sí. La Segunda Guerra Mundial estaba terminando. Se iniciaba una nueva era para la humanidad. Y en esta oportunidad, nosotras las mujeres tendríamos la oportunidad de participar y en plano de igualdad. Aportaríamos a la construcción de los nuevos pilares que edificarían a un nuevo país. Usted nació en 1910. Para aquel entonces tendría 35 años. Era muy joven. Había sido educadora, pero no había participado en la política. Es cierto. No había sido líder político, pero sí había apoyado a algunos grupos feministas, especialmente los de Clara González, que tenía una agenda bien clara
sobre cómo estimular la participación de las mujeres en las actividades políticas, sociales y económicas del país. Y a eso iba. Muchas de las líderes que venían impulsando el movimiento feminista y sufragista desde la época del 20 habían lanzado su candidatura como diputadas. Fueron elecciones muy reñidas, pero solamente usted y doña Esther Neira de Calvo lograron obtener una curul. Es verdad. Lo que pasa es que las mujeres nos organizamos en dos grupos. La Unión Nacional de Mujeres apoyaba a Clara González. Sí. Y la Liga Patriótica Femenina nos postuló a Esther Neira de Calvo y a mí. ¿Por qué la ciudadanía votaría por usted en lugar de alguna de las otras líderes beligerantes de la época como ella? Yo era muy joven, pero ya había recorrido bastante camino. Sí. No había tenido un desarrollo como líder político, pero era maestra y también escritora. Para mí era muy importante que la gente humilde se identificara conmigo, porque yo era una de ellas. Yo había sufrido lo de la pobreza, lo de la soledad, el hecho de tener que salir adelante sin apoyo de nadie. ¿Le molestaría compartirnos un poco sobre esos aspectos de su vida? Ay, claro que no. Mire, cuando tenía 15 años, yo quedé huérfana de padre y de madre. Era la mayor de 3 hermanos. Así que tuve que dejar la escuela para buscar trabajo y mantener a los 2 pequeños. Fue muy duro por la falta de oportunidades. Menos si eras una persona joven, casi una niña, sin estudios. Ay, yo trataba de conseguir trabajo como secretaria, como dependiente de almacén, pero nadie me contrataba. Lo único que pude conseguir fue un trabajo en el depósito de un almacén. Pero pronto me di cuenta que si quería salir adelante sin un padre ni una madre, sin contactos, ni ser bonita ni elegante, la educación era lo único que me podía abrir las puertas. En la noche, acudí al Instituto de Artes y Oficios. Me inscribí en un curso para aprender a arreglar máquinas de escribir, no como las eléctricas que se usaban después. Eran las Olivetti, Remington, Underwood, Continental, las que se usaban en la época. A mí me gustaba todo eso, las tareas mecánicas, los aparatitos. Además era trabajo seguro porque en cada casa había una máquina de escribir y siempre terminaban dañándoseles algo. La gente me decía que para qué estudiaba tanto, que nunca lograría nada. Pero fui acumulando diplomas y aprendizajes. Cuando abrieron la Universidad de Panamá en 1935, hice una licenciatura en Humanidades. Después me matriculé en la Escuela de Derecho e hice 3 años de estudios de la carrera, pero no la terminé. Era una época de grandes problemas sociales. La construcción del canal había afectado la vida en el istmo. Sí. Los extranjeros llegaban por montones al país. La mayoría eran hombres solos que pasaban un tiempo y después volvían a su país de origen, dejando hijos aquí. Había mucha madre soltera, mucho niño sin padre, mucho vicio, mucha prostitución. En la escuela pude darme cuenta que los jóvenes no solamente necesitaban ser instruidos en las materias tradicionales académicas, matemáticas, ciencia, español. Ellos también requerían ser enseñados en los buenos modales, las buenas maneras, en las actitudes correctas ante la vida. Y descubrí que el teatro era una de las mejores formas para enseñarles, porque aprendían las lecciones a través de las emociones. Durante 8 años organicé las obras de teatro para mis estudiantes. Yo misma las escribía, porque así lograba ayudarles a darles ese mensaje que necesitaban: honrar padre y madre, alejarse de los vicios. Mis obras fueron muy famosas. Claro que lo fueron. Tanto que recibí un llamado del Ministerio de Educación. Las querían en la radio. Las primeras radionovelas.
Adelante. Soy yo, mamá. José Antonio. Acércate para que te vea. Mamá. Mamá. Ay, hijo, gracias por venir. Qué feliz me haces. No, mamá. No me lo agradezcas. He sido un ingrato al no haber venido antes. Usted que se esforzó tanto por mí. Y yo nunca la valoré. Ahora que la vida me trata mal, es que me doy cuenta de su valor. Que el único amor verdadero es el que profesa una madre. Hijo mío, no diga eso. Tienes una esposa y una hija. Una hijastra y una mujer que me abandonó. Pensar que me alejó de usted por culpa de aquella, porque se avergonzaba de sus orígenes humildes. Y ahora son ellas las que me abandonan y me desprecian. Nunca debí haberme alejado de usted, madre. Debí haberme sentido orgulloso de usted, de todo su trabajo. Perdóneme, perdóneme. Pero si yo ya te perdoné hace años, hijo. Ahora, dame la mano por última vez, porque me estoy muriendo. Adiós, hijo. No se muera, madre. No se muera, madre. ¡No me dejes solo! Parece que viene la lluvia. Amor mío, no le hagas caso a la lluvia, que tengo que decirte algo. Es algo importante. Es tuyo. No te vayas. Que la tormenta arrecia. Hicimos 34 dramas en la radio. Familias enteras se sentaban a escucharlas. Tuvimos mucho impacto. Bueno, así fue que usted se dio a conocer, ¿no? Sí. El hecho de ser maestra y escritora de radionovelas me dio a conocer en la ciudad de Panamá. Especialmente entre las familias humildes que escuchaban las radionovelas. Los padres de familia me estimaban porque les estaba dando luces a sus hijos de llevar una vida mejor. Sí. Por eso, cuando se llamó a la constituyente, aparte de la Liga Patriótica Femenina, Sí. fui apoyada por el Partido Nacional Revolucionario. Yo acepté porque pensé que sería un buen ejemplo para mis estudiantes y al mismo tiempo también podía ser algo útil para mi país. Pero, ¿por qué la política? ¿Por qué no continuar siendo maestra, guionista? Porque a través de la política podía llegar a más población. Ajá. Podía presentar la realidad que sufría la sociedad panameña profunda. Además, me preocupaba el futuro de mi país. Porque necesitábamos con urgencia una carta constituyente. La que teníamos vigente era ilegítima porque había sido impuesta por un cuestionado plebiscito en 1941. Entonces, era importante porque esta carta no comulgaba con los principios de fraternidad, igualdad y libertad que debían imperar en la sociedad panameña. ¿Qué era exactamente lo que no le gustaba de la Constitución del 41? Especialmente el artículo 61, que colocaba a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría. Mira, aquí está. El artículo 61 decía: se consideran ciudadanos de la República a todo varón panameño mayor de 21 años. Esta Constitución le otorgaba a la Asamblea la responsabilidad de crear leyes que regularan los derechos políticos de las mujeres. Sí.
Y a raíz de esto nace la Ley 81 del 5 de julio de 1941, que permitía que las mujeres votaran en elecciones municipales siempre y cuando tuvieran un diploma profesional. Sí. Esto era injusto, porque a los varones no se les exigía ningún diploma. Exacto. Otro artículo funesto es el artículo 23. Aquí está. Requería que no se le permitiera la entrada al país a aquellas personas que no fueran capaces de contribuir con el mejoramiento étnico. ¿Qué quiere decir eso de mejoramiento étnico? Además, prohibía que inmigraran personas de la raza negra, la raza amarilla, de los pueblos originarios de la India, de Asia Menor y del norte de África, y que sus hijos, que ya habían nacido aquí, fueran despojados de su ciudadanía panameña. Eso fue una canallada. Esta constitución hizo mucho daño. Exactamente. Ahora, cuénteme de la asamblea. Las mujeres lograron participar en las elecciones para elegir a los diputados gracias a la decisión del presidente Ricardo Adolfo de la Guardia. Sin embargo, muchos sectores de la población todavía estaban en contra de que las mujeres tuvieran participación en la vida pública, mucho menos perseguir una carrera. ¿Aceptaron los diputados la presencia de mujeres sin ningún tipo de prejuicio? Algunos más, otros menos, pero no tengo queja del comportamiento de mis compañeros. ¿Y cómo eran esos debates? ¿Acalorados? Sí, muy acalorados, porque los diputados éramos diferentes, todos veníamos de ambientes distintos. Recuerdo una, por ejemplo, una que tuve con mi amigo Diógenes de la Rosa. Oh. Como Diógenes de la Rosa, había muchos compañeros de la asamblea que querían que la nueva constitución dejara atrás su carácter cristiano, católico. Querían que ésta se desligara de nuestra tradición religiosa para ser un país laico. La idea que los movía era impedir que la iglesia pudiera interferir en los asuntos del gobierno. Querían promover que nuestros niños aprendieran a amar la ciencia, a aceptar las teorías de Darwin, a descifrar ecuaciones de álgebra. Al final, la mayoría de los diputados votamos porque se estableciera la libertad de culto, pero reconociendo que la religión católica es la de la mayoría de los panameños. Otro gran logro de esta constitución es la eliminación de esos artículos racistas. Ni un solo rastro de esas frases nefastas de inmigración prohibida. Todos teníamos los mismos derechos. Y Panamá se abría a la multiculturalidad, a la multietnicidad. Y así lo debía reconocer la Constitución. ¿Y el asunto de los derechos de la mujer, cómo quedó? Eso fue grandioso. Por primera vez la Constitución reconocía que las mujeres panameñas gozábamos de los mismos derechos políticos que los hombres. Eso fue un gran logro. Todo esto que me cuenta es fascinante. Sí, lo fue. Pero lo más hermoso fue que el pueblo panameño se sintió partícipe de este proceso. Las graderías del Teatro Nacional se abrieron. A diario teníamos personas que presenciaban los debates y aprobaban los argumentos con aplausos o incluso con abucheos. Ajá. Los periódicos, las estaciones de radio mantenían informada a toda la población. Maravilloso. La constituyente fue un éxito. Los juristas han considerado que la Constitución de 1946 es la más ponderada de nuestra historia. Sí. Se aprobaron leyes muy importantes. Y también debo decirle que en el segundo periodo de sesiones recibí un reconocimiento personal que me dejó sumamente sorprendida. Me eligieron vicepresidenta. Era la primera vez que una mujer ocupaba una posición como esa en la Asamblea Legislativa, no solo en Panamá, sino en el resto del continente. Su presencia en la Asamblea, su elección como vicepresidenta, eso tuvo que haber sido todo un acontecimiento en su época, sobre todo en un momento en el que la mayoría de los países no terminaban de darle el voto a la mujer. Así fue. Todo el mundo nos celebraba, a Esther Neira y a mí.
El 1 de marzo de 1946 se aprobó la nueva Constitución. Yo me sentí orgullosa, recibí honores, pero también recibí desaires de otras mujeres. ¿En serio, doña Gumersinda? Sí. Es muy triste pensar que a algunas mujeres, incluso a algunos hombres, no les guste el hecho de que se nos empodere. Y te puedo contar más. Recuerdo, por ejemplo, cuando fui en 1947 a Guatemala a representar a Panamá en un congreso feminista. Sí. Y en una de las sesiones, las otras delegadas se pasaban un recorte de periódico y se reían. Después me enteré de qué se trataba. Un periódico local había publicado una caricatura de una monita vestida con ropas similares a la que yo usaba. Debajo decía: la delegada panameña. En otra ocasión, me pidieron que fuera a México a representar a Panamá en una reunión internacional. Pero me enteré que la esposa del embajador de Panamá en México dijo que no quería que fuera yo la que representara a Panamá, que quería a alguien con mejor presencia. De verdad que es deplorable que personas supuestamente educadas sean capaces de comportarse de esa manera. ¿Qué te puedo decir? Nuestras sociedades latinoamericanas se desarrollaron bajo el amparo de leyes muy racistas y discriminadoras, Sí. en el que el europeo tenía la supremacía, acceso al poder y a las riquezas. Los mulatos, los mestizos debían conformarse con una posición de subordinación. Afortunadamente, ha habido mejoras y ha cambiado la conciencia de que todos somos iguales ante la ley y con dignidad humana. Pero esos matices que vienen desde que se implementó este sistema en las colonias hasta nuestros días siguen permeando en nuestra sociedad. Así es. A veces miro hacia atrás y me parece mentira todo lo que he hecho, todo lo que he podido resistir, todas esas pruebas y seguir hacia adelante. Fue muy duro. Sí. Y eso hizo mella en mi salud. A los 50 años, mi cuerpo se rebeló. Empecé a perder la vista. Y mi salud se deterioró. Tuve que retirarme del trabajo. Pero como no tenía la edad, mi pensión era pequeña y no me alcanzaba para nada. Así que me fui a vivir con unos parientes allá por Veracruz. Y allí pasé mis últimos años. Por eso te decía que no podía creer que alguien todavía se acordara de mí. Usted no ha sido olvidada, doña Gumersinda. Su nombre está escrito con letras de oro en la historia panameña. Y su ejemplo de superación queda para las futuras generaciones de este país. Gracias, mi hija. Gracias.